Servicio informativo, Radio Municipal. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Avanzamos con las entrevistas, son ya las 7 de la mañana con 46 minutos y a esta hora damos la bienvenida a Larry Yumibanda. Él es parlamentario andino y también analista económico con quien vamos a pasar revista un poco a estos resultados preliminares de las elecciones generales 2025 y la proyección de cara a una segunda vuelta electoral. Larry, bienvenido, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Cómo le va? Muy buenos días también a la audiencia. Bienvenido. Una primera mirada de lo que son estos resultados hasta el momento, cuando más del 90% de actas, como decíamos, ya han sido escrutadas y lo que también planteaba esta proyección de cara a una segunda vuelta electoral. Bueno, de que la situación económica no está bien, sí, esa es la realidad. Comenzamos a ver los perfiles de los votantes en el proceso electoral. Claramente, donde se concentra la mayor pobreza, donde se concentra la mayor desigualdad, está en la costa, ¿sí? Y de ahí automáticamente le han dado un respaldo a Luisa González. Y si usted ve los datos, la concentración de votación urbana, especialmente, por ejemplo, Pichincha, o especialmente Azuay, le da una votación para ponerle una lectura muy sencilla al presidente Noboa. Entonces, esa es la realidad. El tema es que la gente sí recuerda lo que vivió en el 2024. Tanto así de que el tema de los apagones, el tema de la inseguridad, que obviamente se recrudece en lo que va en 2025, se ha pronunciado en las urnas. Entonces yo creo que la próxima elección que se va a hacer a mediados del mes de abril, se van a confrontar prácticamente las tesis económicas que a nuestro juicio, podría de alguna forma ser determinante ya para la elección definitiva, ¿no? ¿Qué plantean ahora mismo y de lo que se ha podido desprender de los planes de gobierno de estos dos candidatos puntualmente? ¿Qué plantean esas tesis económicas, considerando como punto de partida esto que usted planteaba? La economía del país no está bien y será uno de los retos y desafíos importantes que tenga el próximo gobierno. Así lo consideran analistas, por ejemplo. Hay quienes sostienen que es imperante acelerar el crecimiento económico del Ecuador. La cuestión es que la mitad del año está prácticamente bajo responsabilidad del presidente Noboa. Él debería indicarnos si el crecimiento económico proyectado para este año por el Fondo Monetario Internacional, que es menos del 1%, va a superarse esa meta. Sí, porque hasta la fecha, y eso me sorprende mucho el equipo económico y también el presidente de la República lo ha dicho, que el crecimiento de la actividad productiva se mide a través del riesgo país. Eso no tiene nada que ver. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos una candidata González que quiere expandir el gasto público, la cuestión que tiene que explicar es dónde va a sacar los recursos. Porque si va a sacar los recursos, por ejemplo, de las reservas internacionales, tendrá que hacer una reforma a la ley específica, me refiero al Código Orgánico Monetario Financiero, para que pueda emitirle bonos el gobierno del Banco Central los compre y de esa manera financiar su gasto público. Pero eso va a depender de la Asamblea Nacional y creo que dadas las condiciones es complicado ese tema en la Asamblea Nacional por el asunto de la polarización. Por eso es que es importantísimo que nos digan, y eso ya lo vamos a ver en detalle en el próximo debate electoral que va a ser determinante, bueno, de dónde van a sacar los recursos, porque para este año se necesitan 13.000 millones de financiamiento y el déficit fiscal, para poner una cifra, está llegando a los 6.000 millones de dólares, 2025 me refiero. Larry, quisiera detenerme brevemente en lo que usted acaba de decir respecto de la disminución del riesgo país, porque se nos ha vendido justamente esta cifra como un gran logro o algo significativo. Si bien es cierto, esto incide de alguna manera en los temas de inversión privada, por ejemplo, usted ha dicho no necesariamente impacta en el crecimiento económico del país. Ampliemos un poco más o desarrollemos un poco más esta tesis. La cuestión es que si el gobierno garantiza el pago de la deuda, el riesgo país va a bajar. Sí. Entonces, eso de ahí es lo primero que le puedo decir en este sentido. Segundo, el gobierno ha dicho que va a presentar una reforma tributaria. Sí, ¿para qué? Para garantizar los pagos de la deuda externa. Entonces, eso a los mercados internacionales les cae bien porque le están garantizando lo que en su momento, por ejemplo, compraron papeles para el Estado ecuatoriano o los multilaterales prestaron créditos para el Ecuador. Entonces, pero si existe una renegociación, imagínense que el presidente cambia el discurso
Tanto así que la misma candidata González ha dicho que va a entrar en un proceso de renegociación, el riesgo país va a subir. Sí, porque los que tienen estos papeles van a sentir el nerviosismo de que no van a recibir su platita a tiempo, ¿no? Entonces, no podemos poner el crecimiento económico basado en el riesgo país. Yo creo que el crecimiento económico hay que ver las ventas, sí, hay que ver, por ejemplo, la inversión que se haga, especialmente la local, ¿sí? Tratar de consolidar los acuerdos comerciales y de esa manera se garantiza producción, empleo, recaudación tributaria y se puede cumplir con el país y también con los prestatarios. Entonces yo creo que ese es el camino correcto, pero hasta la fecha es lo que poco se ha dicho, porque en el debate de la primera vuelta muy poco se abordó en el tema económico, ¿no? En la práctica, en la actualidad, se ha seguido por ese camino para lograr precisamente alcanzar un crecimiento económico adecuado para el Ecuador. Y le pregunto porque en estos últimos meses hemos tenido una serie de medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional que han sido también de alguna manera calificadas por muchos analistas como medidas parciales, pero que no necesariamente apuntan a resolver el problema central de fondo en materia económica. Bueno, sí, hay cuestiones que lastimosamente se tendrá que poner en el debate, se tendrá que dar una explicación y una solución. Me refiero al tema de los subsidios de los combustibles, me refiero al monto que se paga por sueldo y salario del sector público, me refiero en este caso a los recursos del presupuesto que se destinan para el fondo de pensiones. El tema es complicado, sí, porque hay muy poco espacio por el lado de los ingresos, ¿no? Se habla de mejorar la regulación tributaria cobrando el tema estamos hablando de los evasores, pero apenas se llegará a menos del 1% del PB para lo que es el 2000, en este caso 25. Entonces, todo va a estar en el debate ya para el tema de los gastos. Entonces, aquí es importante las reformas. Si van a subir por ejemplo, o no el precio de los combustibles. Si, por ejemplo, van a destinar o no el 40% al fondo de pensiones. Si van a recortar personas del sector público. Entonces, eso ahí nos tienen que explicar en detalle los candidatos en el debate electoral, porque el tema es complejo. Se necesitan 13.000 millones de dólares y apenas hay garantizado para este año 3.000 millones que ha dicho el FMI y los multilaterales que van a desembolsar para el 2025. ¿De dónde saldrá el restante? Ahí es el tema del debate, por eso que se tiene que hacer una profunda reflexión, especialmente en materia de seguridad social, porque no se va a poder cumplir la entrega de ese 40% ¿sí? Para el fondo de pensiones. Por eso es que reformar la ley de seguro social, darle mayor campo de acción para las inversiones, por ejemplo, que el BIES compre, o el IES compre, por ejemplo, el Banco del Pacífico, para poner un ejemplo, o que el IE invierta, por ejemplo, en el tema petrolero, en temas mineros, para darle esa diversificación a las inversiones y pueda ser rentable en el largo plazo. Pero para eso se necesita transparencia, para eso se necesita que el seguro tenga un giro, o sea, hay un cambio en el consejo directivo, pero que a su vez ese nuevo consejo directivo delegue a la administración con gente responsable. Sí, y me refiero con gente responsable, gente probada en el mundo, que le permita rentabilidad y con eso el gobierno va saliendo poco a poco de ese 40% que, dadas las condiciones, no va a poder cumplir, no se va a poder cumplir ni en este presupuesto ni en el próximo, ¿no? Larry, de otro lado, en mayo de 2024 usted alertaba que el estiaje proyectado precisamente para este último año podía desacelerar aún más la economía ecuatoriana. Ahora mismo, días atrás, hace una semana, expertos en materia energética daban cuenta también de que no se han tomado los correctivos suficientes y que a partir de abril el tema energético en el país podría complicarse. ¿Podría volverse a repetir este escenario? ¿Cuál sería el impacto en materia económica? Bueno, hace poco, antes de la entrevista, se fue la energía por 2 minutos. Wow. Entonces, bueno, puede ser alguna falla, ¿no? Pero el asunto está latente, ¿no? Mientras dependamos del agua, va a haber este tipo de situación. Entonces, por más que se ha hecho las inversiones importantes en materia de generación hidroeléctrica, se necesita mayor diversificación. Entonces, en ese sentido también, el gobierno de Noboa, es que todo está bajo responsabilidad del gobierno de Noboa hasta mediados de mayo. O sea, no le podemos decir a la otra candidata que resuelva el tema energético porque lo que va a recibir es justamente la gestión de Noboa si llega a ganar. Entonces, el gobierno de Noboa tiene que garantizar las condiciones para que
la energía se siga brindando como hasta el momento en todo el país. Y con eso tratamos de que ese crecimiento menos del 1% no se siga empeorando, porque si vuelven los apagones, este año 2025 también será de recesión económica. Correcto, Larry. Con esto me quedo. Muchísimas gracias. Hay que estar expectantes de lo que ocurre en las siguientes semanas y también ya en lo posterior de lo que será esta eventual o inminente segunda vuelta electoral. Gracias por estos minutos, por este diálogo. Gracias, un abrazo, buenos días y buenos días también al país. Lo propio, Larry Yumibanda, parlamentario andino y analista económico. Son ya las 7 de la mañana con 56 minutos. Pasamos revista.